Buen- Buenos días. Vamos a hablar de balanceo de reacciones químicas por tanteo. Ya habíamos visto en anteriores presentaciones el significado de las reacciones químicas y el significado de sus índices. En este caso ahora vamos a trabajar con los coeficientes estequiométricos que están al lado de cada fórmula de cada compuesto en la parte izquierda. Para ello entonces iniciamos contando en los reactivos de cuántos átomos de cada especie tenemos. En este caso, como podemos ver, tenemos 4 átomos de carbono en reactivos, 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Luego hacemos la misma operación en productos y vemos que tenemos un carbono, 2 oxígenos, 3 oxígenos, perdón, y 2 hidrógenos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente que si comparamos a uno y el lado del otro, entonces vemos que los átomos de carbono son diferentes, los de hidrógeno son diferentes y los de oxígeno son diferentes en número. Pero teniendo la primicia de que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, esto nos obliga a que los átomos en reactivos y en productos deben ser iguales. Para ello iniciamos un proceso que se llama balancear la reacción y vamos a hacerlo por el método de tanteo. Lo que podemos ver es que en este sector, en la parte de reactivos, la fuente de carbono, que es en este caso el butano, tiene C4 carbonos como su índice. Y lo que quiere decir que si en producto solo hay una fuente de carbono. Entonces acá es sencillo, porque como si hay una sola fuente de reactivos que me dice que hay 4 carbonos, entonces yo coloco como coeficiente estequiométrico 4 y esto obligaría a tener 4 carbonos. Ahí en este caso se cambiarían cada uno de los átomos. Entonces tendríamos 4 de carbono ahora, 4 de carbono reactivos, esos estarían balanceados. Cambian en este caso los hidrógenos y cambian los oxígenos también, porque si nos damos cuenta, tendríamos ahora los dos hidrógenos y tendríamos 9 oxígenos en reactivos que siguen siendo balanceados. Para continuar con el balanceo nos damos ahora cuenta que al dejar fijo el butano, entonces nos queda como única fuente de hidrógeno y tiene 10 hidrógenos. Entonces si vamos al agua, que es la otra fuente en los productos nos damos cuenta que poniendo 5 de coeficiente tendríamos los 10 hidrógenos. Entonces al tener 10 hidrógenos ahí ya tenemos balanceados los hidrógenos al lado y lado y los carbonos. ¿Qué nos haría falta balancear? Ahora, los oxígenos. Si nos damos cuenta, ya en productos de manera fija, nos quedamos con 13 oxígenos. Y ahora en reactivos haría falta el balanceo de los oxígenos. Para ello, entonces multiplicamos por 13 medios la molécula del oxígeno y ahí nos daría 13. Si nos damos cuenta, ahora sí tenemos el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno al lado y lado. Es decir, la reacción estaría balanceada. Sin embargo, los coeficientes estequiométricos no es conveniente que los tengamos como decimales. Para ello, entonces lo que hacemos es multiplicar todos los coeficientes estequiométricos de la reacción por 2 para eliminar el decimal, la fracción, perdón, para eliminar. Entonces para eso, entonces al multiplicar todo por 2, entonces obtenemos que la reacción tiene 2, en este caso está totalmente balanceada, es decir, tiene 8 átomos de carbono, 20 de hidrógeno y 26 de oxígeno al lado y lado de la reacción. A esto se le llama una reacción balanceada. Eso es el primer paso en cualquier análisis de una reacción química. Después de balanceada, entonces podemos identificar que estos son los coeficientes estequiométricos y que abajo son los subíndices. Una vez hecho esto, entonces podemos saber que esto significa que tenemos 2 moles del butano que reaccionan con 13 moles de la molécula de oxígeno y que producen 8 moles de dióxido de carbono y 10 moles de agua. Estas reacciones químicas, esto es una reacción química balanceada por tanteo. Para esto, pues al fin y al cabo es una noción de prácticas, es decir, lo importante es que ustedes practiquen lo suficiente para poder hacer cualquier análisis, es decir, para poder ver estequiometrías es necesario tener una muy buena habilidad para balancear las reacciones químicas. Entonces les sugiero hacer estos ejercicios
que deben hacer en su totalidad y me los envían la fotografía para comprobar que todos estén bien. Bueno, saludos y que estén muy bien.